Bueno, vamos a ver ahora los instrumentos de hierro móvil. Acá tenemos algunas imágenes que muestran instrumentos de este tipo. Tenemos acá un amperímetro de hierro móvil con escala ampliada, un voltímetro de hierro móvil con escala ampliada. Lo de la escala ampliada es algo que se va a comprender ahora en unos instantes. Bien, los instrumentos de hierro móvil básicamente hay de dos tipos. Uno se llaman instrumentos de atracción. Acá tenemos un esquema. El funcionamiento es muy simple. Hay una bobina por la cual se hace circular la corriente que se quiere medir. La bobina tiene un espacio dentro del cual se puede introducir una pieza de hierro. Cuando por la bobina circula corriente, se genera un campo y la pieza de hierro es atraída al interior de la misma. Ese movimiento, digamos, genera el desplazamiento de la aguja sobre la escala, y hay un sistema de resortes que generan el par de recuperación. Son los llamados instrumentos de atracción. Después están los instrumentos de repulsión. El instrumento de repulsión utiliza una bobina dentro de la cual hay unas piezas de hierro. Una está fija, es una pieza fija, y la otra es móvil y está solidariamente unida al sistema de indicación, ¿sí? Cuando circula corriente por la bobina, esto genera un campo que magnetiza las piezas de hierro, que al magnetizarse con igual polaridad se repelen entre sí, y esto genera la acupla. Hay por supuesto un sistema de resortes para generar el par de recuperación, y estos instrumentos se denominan instrumentos de repulsión. Bueno, para poder deducir la ecuación de funcionamiento de este tipo de instrumentos, vamos a apelar a un ejemplo muy sencillo, algunos conceptos básicos de física. Supongamos que tenemos un sistema como este, en el cual tenemos una pesa que a partir de una posición inicial de reposo, mediante una fuerza, la elevamos a una cierta altura. Evidentemente, al llevar la pesa desde la posición inicial al estado final, se ha acumulado energía en la misma en forma de energía potencial. Si yo empujo la pesa, esta va a caer, ¿sí? Hay una relación entre la fuerza que ha habido que aplicar, la altura que hubo que elevar la pesa y la energía que se acumuló en la misma, que se puede expresar de manera muy simple, y es esta que está acá abajo. La fuerza es la derivada parcial de la energía respecto de X, en este caso la altura que se ha subido la pesa. En un sistema tal como el del instrumento de bobina móvil pasa algo parecido, solo que en lugar de hablar de fuerzas vamos a hablar de cuplas, ¿sí? O sea, cuando por la bobina circula corriente, aparece una fuerza que atrae a la pieza de hierro al interior de la bobina, pero claro, como la pieza está unida a un sistema que tiene un punto de rotación, esa fuerza se traduce en una cupla. Entonces hay una cupla, ¿sí? Esa cupla hace que, digamos, la pieza de hierro vaya al interior de la bobina y se acumula energía en el resorte, ¿sí? Si la corriente cesa, el resorte va a hacer volver el sistema a la posición original. Se puede plantear una ecuación similar, pero claro, en lugar de usar fuerzas, usamos cupla, y dado que es una cupla, en lugar de usar derivada de X, un recorrido lineal, usamos derivada del ángulo, ¿sí? Pero por lo demás es una expresión análoga. Bien, partiendo de esto, vamos a plantear lo siguiente. Toda la energía que pone en funcionamiento un sistema como un instrumento de bobina móvil parte de la energía que se acumula en forma de campo en la bobina. La energía acumulada en forma de campo en una bobina es un medio de L, la inductancia de la bobina, por el cuadrado de la corriente que circula por la misma. Si la inductancia no varía con la corriente, lo cual es razonable,
La cupla motora será la variación de la energía respecto del desplazamiento angular. Podemos llegar a esta expresión. En esta expresión, o a partir de esta expresión, y teniendo en cuenta que cuando el sistema llega a la posición final, la cupla motora se equilibra con el par antagónico provocado por el o los resortes, ¿sí? De acá es posible plantear esta igualdad en la cual podemos ver que el ángulo de deflexión es proporcional al cuadrado de la corriente que circula por la bobina, multiplicado por un factor que incluye la constante elástica de los resortes y una derivada parcial. El sentido de la derivada parcial viene de lo siguiente. La inductancia en realidad es lo único que varía cuando varía el ángulo, o sea, cuando la pieza de hierro se introduce dentro de la bobina, obviamente la inductancia de la bobina varía. Ahora bien, si se puede lograr que la variación de la inductancia sea linealmente dependiente de la variación del ángulo, entonces la derivada es una constante. Y todo esto puede en realidad asimilarse al mismo concepto de constante que empleamos en el caso de los instrumentos de bobina móvil, dando lugar a una expresión simple que nos dice que la deflexión es proporcional al cuadrado de la corriente multiplicado por un factor S que representa la sensibilidad del instrumento, ¿sí? Repito, esto es una constante siempre y cuando la inductancia varíe linealmente con el ángulo, y eso se puede conseguir dándole una forma adecuada a la pieza de hierro y a la bobina. De esa manera tenemos esta expresión. Bien, entonces la deflexión depende del cuadrado de la corriente. ¿Qué pasa si la corriente es una corriente continua? Bien, si la corriente es una corriente continua habrá deflexión, pero obviamente, dado que está elevada al cuadrado, la deflexión será en el mismo sentido independientemente del signo de la corriente. Por lo tanto, aunque el instrumento en principio podría usarse para medir corriente continua, tiene la desventaja de que es incapaz de detectar la polaridad, ¿sí? El hierro siempre es atraído al interior de la bobina independientemente del sentido de circulación de la corriente. Esto es una desventaja que hace que en general estos instrumentos no sean usados para medir en corriente continua, salvo en algunas circunstancias especiales. La principal aplicación está en el campo de la corriente alterna. Si la corriente es una corriente de tipo sinusoidal, lo que va a pasar va a depender principalmente de la frecuencia de la excitación. Dado que la deflexión depende del cuadrado de la corriente, vamos a poner acá, tenemos la deflexión S por el cuadrado de la corriente, que será el cuadrado del valor pico, valor máximo, más el seno cuadrado de omega t. El seno cuadrado de omega t es un medio de 1 menos el coseno de 2 omega t. ¿Sí? Bien, nos queda una expresión de este tipo en la cual tenemos la deflexión, y de este lado tenemos una parte, que es esta, que depende solo del valor pico de la corriente de entrada, que se llama deflexión estática. Acá en esta parte de la expresión no está la frecuencia, no hay pulsación. Hay otra parte, esta, que depende de la frecuencia. Y al igual que en los instrumentos de bobina móvil, si la frecuencia es suficientemente elevada, el instrumento no puede responder a la misma y por lo tanto solo responde a el valor estático. Ahora bien, dado que el valor pico es igual a el valor eficaz por raíz de 2, luego, como está el cuadrado, esta raíz de 2 al cuadrado es 2, se simplifica con este 2 de acá abajo, y obtenemos una expresión simple que dice que la deflexión es proporcional a el valor eficaz al cuadrado de la corriente de entrada, si esta corriente es sinusoidal. Tendríamos entonces un instrumento que sería capaz de indicar el valor eficaz de la corriente en forma directa, sin necesidad de disponer de detectores ni nada por el estilo.
sería el instrumento óptimo para poder medir en frecuencias sinusoidales y por ende en frecuencias industriales. Bien, vamos a ver ahora algunos clips que nos van a ilustrar sobre algunos aspectos de lo que acabamos de ver. Lo que tenemos acá es un instrumento de hierro móvil. Se trata de en realidad esto es un amperímetro de 1 ampere a fondo de escala y 0,5 volt a fondo de escala, digamos. Yo en realidad acá no tengo una fuente de corriente para hacer una medida, pero el punto que intento demostrar, lo mismo lo vamos a poder demostrar usándolo como voltímetro, digamos, con cierta limitación. Lo que he hecho ha sido colocarle acá un resistor en serie, un valor adecuado, y le vamos a aplicar una tensión de entrada. En primer lugar le vamos a aplicar la tensión con una cierta polaridad. Esto sería el negativo de la fuente y este es el positivo, ¿sí? El instrumento registra un valor. No viene el caso el valor, solamente quiero demostrar un punto que con un valor cualquiera me basta. Sí. ¿Qué pasa si yo invierto la polaridad? Sacamos esto de acá, esto lo ponemos acá y esto lo ponemos acá. Bueno, no pasa nada. En realidad esa es una de las características de los instrumentos de hierro móvil, y es que no detectan polaridad. Por lo tanto, aunque se podrían usar para medir corriente continua, su aplicación está más que todo en el campo de las mediciones de corriente alterna. Si ustedes se fijan acá, dice, bueno, que es un instrumento de hierro móvil, que es clase 1,5, pero es para corriente alterna. Y estos instrumentos son instrumentos para medir corriente alterna. Yo tengo acá una fuente que tiene una salida de 12 volts de corriente alterna, ¿sí? Y como ustedes podrán ver, yo voy a conectar directamente la salida al instrumento sin necesidad de ningún tipo de detector, nada de eso. El instrumento indica directamente el valor de corriente alterna, en este caso, sin necesidad de ningún tipo de detector ni nada por el estilo. O sea, directamente mide corriente alterna. Bueno, tal como lo hemos explicado, los instrumentos de hierro móvil son básicamente de respuesta cuadrática, por ende son de escala ampliada. En ese sentido, podemos decir que los instrumentos de hierro móvil forman la categoría más difundida de voltímetros y amperímetros de tablero para corriente alterna. En un tablero de corriente alterna donde hay instrumentos de medición analógicos, probablemente todo lo que sean voltímetros y amperímetros sean instrumentos de hierro móvil. En general, aunque son menos sensibles, los instrumentos de hierro móvil son mucho más robustos que los instrumentos de bobina móvil. Por eso es que se los utiliza ampliamente como instrumentos de tablero eléctricos. Son más robustos mecánicamente. Su construcción es mucho más simple. La parte mecánica propiamente dicha no tiene partes eléctricas, o sea, a diferencia de un instrumento de bobina móvil donde la parte móvil contiene la bobina por la cual circula la corriente, en los instrumentos de hierro móvil la parte mecánica está aislada de la parte eléctrica, por eso son más robustos mecánicamente. También son más robustos eléctricamente por la misma razón. Si un instrumento de hierro móvil es sometido a una sobrecarga eléctrica, si se hace circular corriente de más, esta afecta principalmente a el bobinado, pero no afecta a la parte mecánica. Hay un motivo extra además, y es que la cupla generada en el sistema mecánico de alguna manera está limitada por la saturación del hierro
de la parte móvil, es decir, hay un punto a partir del cual, por más que uno incremente la corriente, la cupla no va a aumentar porque el hierro se satura y no admite más cantidad de líneas de fuerza por encima de un cierto límite. Esto hace que la cupla quede limitada físicamente, justamente por la saturación del hierro, de manera que tiene una protección intrínseca a su modo de funcionamiento. Con esto habríamos visto los dos tipos de instrumentos utilizados tanto como voltímetros, amperímetros, digamos en tableros eléctricos. Nos quedaría ver en una parte, lo vamos a ver aparte, los instrumentos de 4 bornes, o sea los instrumentos electrodinámicos.